Y ahora vamos a nuestro segmento Cuentas Claras para analizar cómo anda Nicaragua en materia del registro de patentes e innovaciones. En su libro Crear o Morir, el periodista Andrés Oppenheimer, al analizar las claves de la innovación en el mundo, dice que América Latina se encuentra en los últimos lugares en cuanto al registro de patentes que permiten visualizar el avance tecnológico de una nación o de una región, y presenta datos según los cuales países pequeños como Corea del Sur e Israel registran cada uno por separado más patentes que toda América Latina y el Caribe juntos. Según los datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de Naciones Unidas, la OMPI, del 2014, mientras, por ejemplo, Corea del Sur presentó 12.400 solicitudes, Israel 1.600, todos los países de América Latina y el Caribe juntos presentaron 1.200 solicitudes de patente, de los cuales están concentradas Brasil 660, México 230, Chile 140, 80 de Colombia, 26 en Argentina, 18 Panamá, 13 Perú, 9 Cuba y 1 Venezuela. Otros países desarrollados como Estados Unidos solicitan más de 57.000, China 22.000, Japón 44.000. De manera que si América Latina está en la cola de la innovación, habría que preguntarse dónde está Nicaragua en América Latina, cuyos registros son bastante modestos en nuestro país y bastante escasos a nivel internacional. Nos acompaña Ambrosia Lezama, abogada experta en propiedad intelectual. Ambrosia fue directora del Registro de Propiedad Intelectual que se encuentra en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC, y es una de las expertas o autoridades que mejor conocen el tema en el país. Buenas noches, Ambrosia, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos Fernando, muchas gracias por habernos invitado, y definitivamente que el tema de la innovación es uno de los temas importantes para nuestro país. ¿Cómo anda el registro de Nicaragua? Esos datos que están en este libro de Andrés Oppenheimer, que se refieren a datos internacionales, vos trabajaste durante muchos años en el MIFIC. La tendencia, por lo menos hasta el 2012, en la información que nosotros hemos registrado, habla de por lo menos un registro de unas 50 patentes por año, y que muchas de estas pertenecen a compañías extranjeras que registran en Nicaragua la patente de su producto para tenerlas protegidas localmente. ¿Ha cambiado eso en los últimos años? Pienso que ha venido en ascenso. Es decir, el tema de la innovación se tiene que ver bajo dos ópticas. La primera es la creación, es decir, podemos tener creaciones que no meramente llegan a ser registrables, pero hay creación. Y la segunda es cuando logramos que exista un registro y por lo tanto una exclusividad en el tema de la patente. Entonces son dos momentos. En Nicaragua yo diría que los números siguen siendo bajos, no lo vamos a negar, pero que estamos de manera optimista de que esos números suban. Es decir, la cuestión es eminentemente, en cierto momento, yo diría que en un 95% es de que los innovadores o los inventores se encuentran con una barrera, la barrera económica de la parte registral. Porque no solamente la barrera económica para obtener el registro, sino luego para el mantenimiento, que son dos momentos. Vamos por partes. Primero, ¿qué es una invención? ¿Qué es una invención y qué no es una invención? Sí, una invención es una solución técnica a un problema específico. Tenemos un problema y para eso vamos a buscarle una solución, y por lo tanto hay una reivindicación que le permite al interesado gozar de un derecho exclusivo y de excluir. Esa invención tiene que demostrar, al presentar una solicitud ante la Dirección de Registro del MIFIC, supongo que tiene que documentar cómo se hizo, qué aplicación puede tener y qué grado de originalidad tiene. Correcto, tiene que tener al menos 3 requisitos. El primer requisito es el requisito de la novedad universal. Es decir, hoy día no podemos proteger invenciones que sean con novedad relativa. Es
Es decir, que solamente en Nicaragua no lo vayamos a conocer, sino que ahora hay una examinación más profunda y por lo tanto tiene que haber una innovación bajo una novedad universal. Ese es el primer requisito. El siguiente requisito indispensable por ley y en el ámbito tecnológico es el nivel que vaya a tener la patente o la solicitud. Y el tercero es la aplicación industrial. Es decir, si cumple al menos con esos 3 requisitos, puede tener protección. Es decir, una obra de arte, una receta que puede ser algo muy importante, no es propiamente una invención. Es propiedad intelectual, pero no es invención. Es propiedad intelectual porque se protege mediante otra área, mediante otra materia, pero no bajo el orden de patentes de invenciones, ¿ya? Entonces, el patente de invención es más riguroso. Es decir, tiene que demostrar en la práctica no solamente que ha logrado obtener un nivel de patentabilidad frente al resto de la técnica, sino que también tiene que mantenerlo en el tiempo mientras dure la invención. Y el tiempo de duración de una patente es de 20 años, a partir del proceso de inicio de solicitud. En tu experiencia al frente de esta dirección en MIFIC, ¿qué tipo de solicitudes se aprobaron, por ejemplo, bajo tu responsabilidad? Para ilustrar un poco a los televidentes el tipo de temas que se abordan. Bueno, siempre me gustó mucho una invención que la mantengo en la mente y que de repente quisiera sustituirla por otra, pero me llama siempre la atención, porque hoy estuve en el registro estudiando lo nuevo, que es lo nuevo que ha habido, y hay invenciones muy importantes, ¿ya? Es decir, desde cómo sembrar o cómo mejorar la siembra. Eso me gustó muchísimo, ahí lo vamos a ver en la Gaceta que está publicada recientemente. Pero una que me llamó mucho cuando fue en mi tiempo es con relación a un sostenedor de alto relieve que sirve o servía para las frutas rastreras. Esto era como para no perder el comercio internacional en una fruta en particular. Es decir, era una innovación, digamos, que permitía no bajar el precio al producto. Entonces, me gusta mucho siempre recordarla, aunque yo trato siempre de mantenerlas nuevas, ¿verdad? Porque, es decir, hay que poner ejemplos novedosos. Pero esa solicitud de patente me gustó, porque es decir, bajo un principio de cómo detener un fruto para que no se me caiga y que no me lo coman los animales también. Entonces, esa invención es muy interesante. Ya está de dominio público. Pues, ¿ya? Hace unos meses nosotros entrevistamos a un ingeniero que sometió a la Dirección de Propiedad Intelectual una innovación que se usa como base para el sistema de lo que ahora se llaman los semáforos inteligentes, por ejemplo. Bueno, en patentes puedes presentarla perfectamente, porque es decir, lo que se va a examinar ahí, además de los requisitos que tiene que cumplir, es el producto del procedimiento. A lo mejor en el procedimiento de cómo mantener la base de los sistemas inteligentes, lo cual es importantísimo, ¿ya? Porque es decir, nos ahorra tiempo, nos ahorra gasolina y también nos facilita el traslado, es decir, eso es brillante. Entonces, en base puede ser el procedimiento, puede ser el producto. Pues, y todo lo que se está haciendo con las nuevas tecnologías, las aplicaciones que están a disposición del público de diferentes maneras, ¿tiene otro cauce o va a esto del MIFIC? Bueno, el único cauce que tenemos para lograr una protección mediante patente o mediante los temas de propiedad intelectual es MIFIC, no nos podemos confundir. Y ahí pues yo quisiera puntualizar de que las oficinas hacen pues un trabajo bien esmerado en torno, porque los volúmenes de trabajo son cada vez más grandes en todos los registros, pues, y el registro de propiedad intelectual de Nicaragua no puede ser la excepción. Así ¿Cuánto pues, tiempo toma desde que llega una solicitud, supongamos que bien presentada, bien fundamentada, que tiene mérito para que sea analizada, a que el MIFIC le otorgue el derecho de patente? El derecho. Mira, eso es interesante porque el tema de la concesión del tiempo depende de la agilidad del propio interesado. Si el interesado no se esmera en mover su propia solicitud, difícilmente va a poder caminar, porque es decir, es el interesado al que más le conviene el movimiento. 2, es que ahora tenemos un cambio de ley. El cambio de ley que se dio a partir del 2000 permite de que una solicitud de patente pueda obtenerse su protección desde el momento que se presenta la solicitud y no hasta el final, que teníamos un desfase.
Si lo presentábamos hasta el final, quiere decir que nosotros estábamos dando una protección de una tecnología desfasada, lo cual no era correcto. Ahora, con el proceso nuevo, que es un proceso de que a partir de su presentación le va corriendo el tiempo, entonces el interesado es el que tiene que correr para que le den el documento de patente. ¿En cuánto tiempo? ¿El interesado suele ser más un particular o una empresa? Pueden ser empresas, pueden ser individuales, el propio inventor. En cuanto al tiempo, para la concesión de una patente está con un estándar internacional en el país. Anda por alrededor de 18 meses a más, pues, ya, porque decir, toma su tiempo. Sí, es que tiene su tiempo. Es un proceso en donde se tiene que abrir al público, donde el público tiene que presentar observaciones si las tuviera. No se puede acortar los procesos que dice la ley, y eso son leyes estándares. ¿Ya? No. Para que un nicaragüense pueda registrar una patente ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que está registrada en Naciones Unidas, o ante una entidad internacional, ¿tiene que tener primero ese visto bueno nacional, ese sello del MIFIC, o puede ir directamente? ¿Hay casos de patentes nicaragüenses registradas a nivel internacional? Voy por partes. La primera es de que sí puede un nicaragüense acceder por la vía del PCT para optar a una solicitud internacional, y ya hay casos. Vamos a dar unos ejemplos en torno a que nicaragüenses han ido por la vía internacional. No precisamente tiene que viajar hasta Ginebra para que pueda presentar su solicitud, donde está la sede de la OMPI. Lo hace a través del mismo conducto del MIFIC, porque el MIFIC tiene doble oficina, una oficina que es la oficina nacional, y la misma oficina se reconvierte en una oficina receptora internacional para presentación de solicitudes, y lo tenemos, ¿ya? Estamos hablando de algo que tiene que ver con la creatividad, con el talento, pero también con la educación, con el acceso a la ciencia en la formación en el país, en los colegios en primer lugar, pero también en las universidades, en la educación superior, en cuanto las empresas invierten en investigación y desarrollo, y en qué hace el Estado para crear un clima o fomentar un clima que facilite esto. Desde tu experiencia, ¿cuáles serían los pilares más importantes en los cuales debería de enfocarse el país para desarrollar un clima favorable a la innovación? En dos aspectos, me parece, porque ya la legislación la tenemos, me parece, muy bien hecha. Los legisladores han trabajado bastante bien en torno a tener una normativa internacional que dé esa seguridad y que guarde el equilibrio. Es decir, porque no solamente tenemos que dar una protección para los inventores, sino que tener un equilibrio para que los que se beneficien y los titulares gocen del derecho de la invención. Los aspectos fundamentales están dados desde mi punto de vista en el tema de la educación, universidad, técnicas y universidad desde el punto de vista de crecimiento. Educación, es uno de los pilares que yo quisiera... Ciencia, ya, exactamente. Y el siguiente son los temas empresariales. Mire, el empresario tiene que ser cada vez más fuerte en el sentido de saber capitalizar el recurso y el talento humano. No puede ser posible que se capacite un profesional y que se desmotive tan fácilmente en las empresas. Entonces yo diría que los eslabones tienen que estar correctos. El eslabón del Estado cumpliendo su papel mediante la facilitación de su protección, el eslabón de la universidad y de la educación, porque no solamente es la universidad, sino que también es educación en sí, porque la innovación viene desde inicios, desde los pilares de la vida. Y segundo y tercero, podría decir también que el eslabón del profesional ya formado, es decir, que es la empresa, es decir, dónde voy a ir a trabajar y cómo lo voy a hacer. Entonces, son eslabones que son importantes, porque no podemos negar que recursos hacen falta. En el tema de la innovación hace falta recursos, sobre todo para lograr la protección. La protección es cara, pero si lo vemos desde el punto de vista de resarcimiento económico, una vez que ya se tiene la protección, creo que tiene mayores beneficios que desventajas. Ahora, vos decías de que el flujo está aumentando, pero bueno, Nicaragua necesita un mayor nivel de crecimiento. ¿Qué haría posible que eso se duplique, se triplique, se quintuplique? Que Nicaragua puede estar acercándose a las iniciativas que puede tener Costa Rica, Panamá, otros países. Bueno, la única iniciativa que me parece a mí que es la viable es el tema educativo.
el tema educativo es nuestra campana, diría yo, para poder decir si podemos aprovechar más las innovaciones y las creaciones. Porque la verdad es que talentos humanos tenemos en el país, lo que necesitamos es motivarlos aún más. Gracias a Ambrosia Lezama, exdirectora del Registro de Propiedad Intelectual en el MIFIC, experta en este tema.